Buenos días, soy Fernando Echevarrieta de Ideas for All y bueno, pues estoy aquí para comentaros. Ideas for All es una startup que lleva unos meses funcionando con un servidor en Internet. Entonces os voy a comentar por qué decidimos utilizar Ruby on Rails, por qué al principio no nos parecía una buena idea y por qué al final estamos contentos de haberlo utilizado. Entonces, inicialmente, la estructura que voy a hacer en la presentación es, primero, contaros qué es Ideas for All, para que entendáis la complejidad del proyecto, la magnitud del proyecto y cuáles son los requisitos que nosotros tenemos en cuanto a lo que pueda ser flexibilidad o velocidad a la hora de desarrollar e incorporar nuevas funcionalidades. Luego, explicaros cómo llegamos a la decisión de utilizar Ruby, explicaros la cantidad ingente de funcionalidades que tiene el site y que vamos a ir incorporando en los próximos meses, cómo llegamos a hacer un prototipo en otra arquitectura, cómo vimos que no era lo que más nos interesaba y cómo llegamos al mundo de Rails. Después os explicaré cómo salió la primera versión y qué es lo que incorporaba y cuánto esfuerzo se invirtió en sacarla. Ya a partir de ahí os contaré un poquito, un esbozo de la arquitectura de la aplicación. Y después de eso pues hablaremos de cambios, es decir, cómo vamos evolucionando y de qué manera trabajamos. Entonces, sobre cómo nació Ideas for All. Bueno, pues Ideas for All es una idea que tuvo Ana María Llopis, que si no la conocéis, pues os sugiero que miréis en Internet sobre ella. Es una de esas mujeres con un gran empuje, una gran carrera profesional, y lo más importante es que es una persona que no tiene miedo. Eso ha influido bastante a la hora de que podamos tomar decisiones como la de adoptar Rails, que es algo que en España no era tan conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues dijo, oye, tengo una idea. Empezó a juntarse con gente con la que había colaborado anteriormente, primero en sesiones así de brainstorming, de tomar una comida, un café, una charla semanal, no sé cuántos, y bueno, se sorprendió de que no la había tenido nadie esta idea antes, y entonces dijo, pues vamos a llevarlo a cabo. Aunque digo que, claro, era mentira, no tenía una idea, tenía miles de ideas, y como decía David Schifrin, muchas veces tú montas algo en Internet porque tú tienes una necesidad y no encuentras quién responde a esa necesidad. Entonces, bueno, pues muchos creadores, pues como lo hizo con Tecnorati, en este caso Ana María Llopis, dijo, bueno, fíjate, es que tengo muchas ideas, no sé dónde ponerlas, creo que se están perdiendo, vamos a poner un sitio donde poner ideas, y así salió, ¿no? Entonces, bueno, nos metió a todos en este fregado. Como es una mujer que piensa a lo grande, siempre ha hecho las cosas a lo grande, pues dijo, bueno, no quiero un sitio donde poner ideas, quiero que sea el mejor y más completo servicio de Internet para el mundo de las ideas. Y además lo dijo en inglés, porque si la conocéis, pues veréis que a veces de vez en cuando pues mezcla un poco y habla en inglés, entonces lo he puesto así para que se vea. Entonces, bueno, en principio nosotros nacemos en un momento en el que se están desarrollando las redes sociales, pero incluso podríamos decir que las redes sociales son un fenómeno que ya está consolidado. Lo que está apareciendo ahora es la verticalización de las redes sociales, las redes sociales que giran alrededor de un concepto concreto y con una finalidad concreta. En nuestro caso, esta red social a lo que tiende es a girar alrededor del mundo de las ideas. Pero nosotros pensamos y tenemos una visión en la que realmente pensamos que todo el mundo tiene ideas. Como decía Galileo, no hay ninguna persona tan simple como para que no se pueda aprender de ella. Todo el mundo tiene alguna idea y pensamos que contar esa idea es una necesidad, aparte de que también se sirve para colaborar, para que si tú no la puedes llevar a cabo, la lleven otros a cabo. Y nuestro concepto de idea, como os comentaré en la siguiente transparencia, pues es bastante amplio. O sea, puede ser desde una cosa muy sencilla, que simplemente te mejore algo en el aspecto de la vida hogareña, hasta un proyecto grande con un business plan completo para desarrollar un producto industrial. Creemos en el concepto de democratización de las ideas, creemos que Internet habilita nuevas formas de trabajar y nuevas formas de llevar a cabo cosas que antes no se podían, y por ejemplo creemos que lo mismo vale la idea de un paria de la India que el del hijo de un senador norteamericano, pero hasta ahora no tenían la misma capacidad y la misma posibilidad de poner esas ideas y darlas a conocer a la comunidad. Y luego también vemos que en general en las empresas, en la industria, hay una demanda de talento. Muchas veces tienen problemas que no pueden resolver ni sus propios departamentos de I+D, y muchas veces simplemente no saben cómo contactar con gente que sea creativa y que tiene ideas. Entonces pensamos ser un one-stop shop, un foro mundial para compartir estas ideas. ¿Por qué hemos visto que envía la gente las ideas? Bueno, realmente esto es una startup, pero lo hemos montado, o sea, tiene una financiación sólida, no es una startup de garaje, y también creo que por eso también es un buen ejemplo para verlo desde el punto de vista de Ruby. No es un proyecto pequeño, sino que es un proyecto bastante grande.
Entonces, bueno, pues todo esto está acompañado de estudios de marketing, estuvimos viendo estudios de McKinsey sobre por qué la gente ponía vídeos en YouTube, etcétera, y bueno, nuestra propia experiencia, que también hemos hecho nuestros estudios, pues nos dice que hay muchas motivaciones por lo que la gente está dispuesta a poner ideas. Una de ellas es el ego, la fama, el reconocimiento, el darse a conocer y el que la gente vea que tiene ideas. Aquí hay ejemplos, bueno, pues como el que se dio cuenta que con una lata de Pringles se podía hacer una antena wifi. Yo recuerdo que estaba en esta escuela, que yo soy teleco, cuando esto surgió por ahí, ¿no? Hay gente que, por supuesto, busca dinero, hay gente que busca cambiar cosas para la comunidad, entonces hay ideas del tipo simplemente pues sociales, yo creo que en la educación habría que incluir esto. Hay gente que busca conseguir algo que no está en el mercado, pues decir, bueno, yo quiero un dispositivo que haga determinado tema. Entonces, bueno, pues sueltan ahí la idea, incluso a lo mejor dicen cómo se hace, pero no tienen tiempo, ganas o simplemente no tienen medios para llevarla a cabo. Lo dejan ahí con la esperanza de que alguien lo haga y encontrarse en el mercado. Hay ideas, por ejemplo, pues por solidaridad, redes logísticas para repartir libros en el tercer mundo, etcétera, compartir una experiencia en casa o trasladar ideas que se ha visto en un país a otro. Entonces hay muchísimas cosas alrededor de las ideas, aparte de luego también el pensar en sacar un beneficio económico. Entonces, bueno, con este concepto que os he introducido rápido y lo que os invito es realmente a que entréis en la página y lo veáis, vamos a ir paso por paso viendo cómo llegamos al mundo Ruby, ¿no? Inicialmente queríamos pues un site en el que la gente pudiera plantear sus ideas y la forma en la que puede plantear la gente sus ideas es en forma de wiki. Es un wiki multimedia, se pueden añadir vídeos, se pueden añadir documentos, se pueden añadir fotografías. Queríamos que la gente también pudiera poner problemas para que se les solucionaran aportando ideas. Es un sitio en el que también tenemos el concepto usuario. El usuario tiene una página home personal como en todas las redes sociales. Las ideas, por supuesto, se pueden votar positivamente, se pueden votar negativamente, se les puede hacer comentarios, es decir, cada idea en sí misma es una mezcla de wiki y blog. Tenemos conceptos para medir y motivar a los usuarios con el concepto de BrainFu, que es una especie de karma. Se mide la actividad de los usuarios, hay distintos puntos que se asocian en función de lo que van haciendo y en función de eso se les asigna el BrainFu. Es posible asociar una idea a un problema y un problema a una idea, es decir, aunque una idea no sea una respuesta directa a un problema, un usuario puede darse cuenta de que lo es y asociarla a posteriori. Queremos que la gente pueda colaborar, entonces en un wiki se pueden invitar coautores para que desarrollen la idea. Queremos que se pueda evolucionar, se puede coger una idea y ampliar sobre ella. Hay ideas en las que a lo mejor están violando determinadas normas, pueden ser racistas, pueden ocurrir determinados tipos de cosas. Tiene que haber un determinado control, un reporte de abuso y, por supuesto, queremos que se pueda invitar y enviar ideas. Entonces, todas esas funcionalidades las tenemos en el site y eran requisitos de la aplicación. No solamente eso, sino el buscar en la aplicación cómo, pues con un sistema de tags, tan propia la web 2.0, una taxonomía, con un sistema de categorías, que es una taxonomía, con búsquedas de texto libre. Queremos organizadores para que la gente pueda ordenar sus listados por título, por fecha, por quién las ha puesto, por muchos otros temas, filtrarlos por tiempo, mostrar solamente determinados tipos de contenidos como las ideas, como los problemas. Queremos verlos por localización geográfica, por ciudades, mirando en mapa, por otros sitios. Es decir, se trata de una aplicación con mucha funcionalidad. Y además de esto, pues podemos integrar datos procedentes de RSS como blogs. Tenemos una sección de humor, tenemos contenido editorial, por ejemplo, hablamos de concursos de ideas que dan dinero en todo el mundo. Tenemos más apps, es decir, hay muchas cosas. Entonces, en principio, cuando nos juntamos dijimos, bueno, vamos a hacer todo esto mientras íbamos desarrollando la idea. Si desarrollábamos una comunidad, si desarrollamos un portal, si una idea era un wiki, que es lo que era, pues entonces dijimos, oye, vamos a empezar a hacer un prototipo para probar todos estos conceptos. Y lo que nos surgió es, vamos a hacerlo en J2E, que es lo más razonable, ¿no? Entonces empezamos a pensar en la integración de productos que fuesen free o que fueran open source. Entonces, por ejemplo, pues utilizamos XWiki para la edición de ideas, JForum pensando en un foro, bueno, pues todos estos productos que encontramos aquí, ¿no? ¿Y qué problema nos encontramos? Bueno, pues por una parte, que nuestro site es un site con una necesidad de una flexibilidad mucho mayor que la que pueda haber en otros sitios, porque es muy ad hoc, es decir, es un concepto novedoso y no tenemos pues un referente parecido al nuestro. Hay otros sitios que son de ideas, pero no con estos conceptos, suelen ser mucho más tecnológicas, mucho más de nicho, mucho más elitistas, y realmente queríamos hacer las cosas muy a la medida. Entonces, claro, utilizando una tecnología como J2E, incluso de esta manera, lo que nos encontrábamos era, si cogíamos muchos productos que eran open source o free software y tal, pues teníamos un proyecto de integración con un montón de problemas, desde el problema del login único hasta el problema de modelos de datos que eran divergentes y, en general, que además queríamos muchísima customización y muchísimas modificaciones en los productos, con lo cual aquello, en el momento en el que empezamos a aportar cosas, vimos que no era flexible. Entonces, por una parte, nuestro principal requisito era de flexibilidad y el siguiente era de velocidad. Y necesitaríamos realmente, si empleáramos una arquitectura J2E,
con toda esta heterogeneidad de cosas, una metodología bastante más rígida que la que estamos siguiendo, con lo cual no podríamos hacer un desarrollo ágil. Entonces llegó un señor por aquí al que hay que tener mucho miedo, que resulta que está metido en el proyecto, parece que está en casi todo lo interesante, que es el señor Agustín Cuenca, y entonces dijo, usemos Rails. Y yo, que estaba ahí para tomar decisiones, dije, hard, pero ¿quién sabe Rails? Y además me preocupaban cosas de rendimiento, ¿no? Esto de un lenguaje dinámico interpretado, por Dios, pero no es monothread del Mongrel y tal. Entonces yo tenía un montón de dudas. Y en ese momento, bueno, pues acababa de salir de Yale, era el responsable de los sistemas de Internet y también de papel. Y ahí, bueno, pues me encontraba aplicaciones cañeras y tal, incluso teníamos desarrollos hechos en C++, y me preocupaban mucho los temas de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues salió Javier Ramírez y me dijo, no te preocupes, que yo te lo explico, eres un melón. Entonces me estuvo explicando que realmente si había cuello de botella iba a estar en la base de datos y, bueno, una serie de cosas que ya habéis visto en otras charlas que son técnicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es cierto que yo había estado viendo, pues estuve anteriormente también en Indra, había estado viendo muchas entornos de desarrollo ágil y rápido y tal, y no me habían hecho mucho tilín. Entonces también es cierto que en este caso les escuché con más atención, pues bueno, pues que eran Agustín y Javier, ¿no? Y al final, bueno, pues les escuché y vi que tenían razón sobre el papel. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Ana María confiaba en mí para esta decisión y ya os digo que era una persona valiente que lo que quiere es hacer las cosas bien. Entonces, si ve que hay algo en el mercado que puede satisfacer y hacer las cosas mejor, pues una mujer innovadora, y dijo, venga, carta blanca, y salimos para adelante, ¿no? Entonces, con esto también lo que quiere decir es que cada cosa en su sitio, los talibanismos no son buenos, ¿no? Yo, como decía ayer aquí el maestro Xavier Noria, todo iría mejor si la gente dijera en mi opinión, ¿no? Pues yo digo, mira, en mi opinión el mejor lenguaje de programación es C++, porque me gusta, porque yo me gano la vida programando C++ y ya está. Pero no se me ocurriría hacer esto con C++. Entonces, en mi opinión, para lo que estamos haciendo, el mejor entorno es Rails. ¿Por qué? Pues porque no es un satélite. ¿Queremos tiempo real? No. En un satélite no puedes decir, oye, ¿arreglamos algo en vivo? Pues casi que no. En cambio, si nosotros, por ejemplo, ahora lanzamos algo, queremos probar a ver qué pasa. Estamos trabajando con unos conceptos de la web que son novedosos, que no ha hecho nadie antes, entonces hay muchas veces que tenemos que trabajar con metodología de prueba y error. Entonces decimos, bueno, vamos a lanzar esto, lo probamos, y si no obtiene los resultados que queremos, lo cambiamos inmediatamente. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es un desarrollo iterativo. Luego veréis los cambios, la cantidad de cosas que hemos cambiado y la cantidad de vueltas que vamos dando. Hacemos estudios de mercado, escuchamos la opinión de los usuarios, así vamos saliendo y cambiamos muchísimo, ¿no? ¿Tenemos unas especificaciones congeladas? No. Es más, muchas veces no tenemos ni especificaciones. Tenemos deseos de lo que queremos hacer y el prototipo es la especificación. ¿Tenemos mucho tiempo para probar? Pues tampoco, porque tenemos que sacar las cosas rápido. Esto es el mundo de Internet. Entonces, ¿vamos a utilizar ensamblador? Pues mira, no sé, en el satélite o en el caza de combate sí, que tenemos un tiempo real estricto. Aquí no. ¿Vamos a utilizar Rails? Sí, aquí vamos a utilizar Rails. Entonces eso va muy ligado también al tema de la metodología. No se trata de un talibanismo de lenguaje de programación o de entorno. Entonces, ya dicho todo esto, nos ponemos en marcha y en 2 meses tenemos hecha la versión 1 con toda la funcionalidad que os hemos dicho anteriormente, para que os hagáis una idea. Ahora os voy a contar el equipo de desarrollo que intervino. Entonces, bueno, inicialmente, y ya vamos a empezar a hablar de cambios, teníamos el diseño que estáis viendo ahora. Todo esto estaba en una fase alfa, es decir, que todavía no estaba abierto al público. Entonces, con este diseño, bueno, nos empezó a parecer que se parecía un poquito a lo que era un portal bancario, no nos convencía. Pero bueno, toda la funcionalidad que os he contado la metimos aquí en 2 meses con 2 desarrolladores, medio diseñador, no es que le cortáramos, es que estaba a tiempo parcial, y luego pues medio administrador de sistemas, ocurre lo mismo, teníamos una persona a tiempo parcial. Y conseguimos hacer ese portal en 2 meses. Después de eso dijimos, no nos gusta. Entonces, pues dijimos, vamos a cambiar el concepto. Y entonces pasamos a otro concepto que era como la ley de péndulo, ¿no? Vamos a hacer el concepto CD-ROM, digamos, como le hemos llamado. Entonces tenía un diseño mucho más atrayente, como podéis ver, pero al final vimos que era complicado de manejar. Este diseño era súper dinámico, o sea, aquí no lo estáis viendo, pero por ejemplo, alrededor de la bombilla del calvo eran menús giratorios. Y donde veis la lupa y todo eso, tú pasabas el ratón por encima de las cosas y aparecían ventanas que se iban moviendo, apareciendo, no había ningún scroll en todos los sitios y todo esto salía. ¿Qué vimos aquí? Bueno, lo primero que vimos es que efectivamente, intentando cambiar para experimentar, pues Rails respondió. Entonces respondió, pudimos hacer todo este cambio en solamente, a ver si me acuerdo que no lo sé de memoria, en 1,5 meses. Y una de las cosas interesantes que vimos es que el factor limitador no era la tecnología ni el equipo de desarrollo. El factor limitador para este tiempo era que los diseños no llegaban a tiempo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un punto interesante. Con el proceso de desarrollo y para lanzar algo hay muchos factores involucrados. Y posteriormente llegamos a lo que era la tercera versión, con la que ya hicimos la beta y con la que ya salimos,
en la que, bueno, aplicamos el concepto no reinventes, los paradigmas de interfaz en Internet son conocidos, utiliza lo que la gente conozca, y bueno, pues también teníamos ahí a Agustín haciendo presión sobre lo de menos es más, no hagas las cosas complicadas, y es el site que tenemos en la actualidad y el que hemos hecho evolucionar. Entonces aquí veis en la parte izquierda lo que era la primera página con la que salimos, la primera página home, en la derecha una pequeña evolución que tuvimos después. Entonces aquí hemos tenido unos cambios de evolución, pero ya con un camino encontrado. Sorprendentemente, el pasar de esta configuración que funcionaba al pasar a esta configuración nos costó solamente 2 semanas. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que supone hacer cambios, no estamos hablando del pequeño cambio de cámbiame el combo de sitio o méteme un widget adicional, sino de cambios grandes. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, pues realmente en Ideas for All hay gente que tiene conocimiento fuerte de marketing y que tiene experiencia en temas de Internet, pero no tenemos el desarrollo dentro de la empresa. El desarrollo lo tenemos externalizado y lo estamos haciendo con ASP Gems. Apenas ha habido ningún documento de especificaciones, salvo para algún tema de infraestructura como lo que podía ser pues una infraestructura de notificaciones a los usuarios, de Activity Feed o cosas de esas. En general no hay documentos formales. Se suelen especificar a través de charla, y si gestionamos o hacemos pequeños ítems o si especificamos, pero no con un UML, como decían ayer, o con un documento formal de especificaciones, y utilizamos un mecanismo de gestión de los desarrollos pues a través de la aplicación Track. No sé si la conoceréis, pero es para gestión de proyecto a base de ticketing, etcétera. Y una de las cosas que sí que es muy interesante es que tenemos perfectamente separada lo que es la tecnología del contenido. Ahora os enseñaré también cómo. La metodología es iterativa, tenemos un prototipo, vamos cambiándolo, y en función de lo que dicen los usuarios, prueba y error, y bueno, pues vamos mejorando continuamente. Tenemos un back office de administración con el que gestionamos usuarios, problemas, ideas, estadísticas. Podemos desde el back office de administración sin desarrollo cambiar el contenido de los combos, podemos cambiar un montón de cosas, gestionamos los reportes de abuso, gestionamos promociones, tenemos un editor multidioma, etcétera. Todo eso desde back office. Y en la edición de los contenidos, pues la podemos hacer a través de un mecanismo de edición tocando directamente sobre el web. Entonces vemos, nos aparecen unas zonitas en verde en la que decimos editar, y tenemos un editor que no es exactamente WYSIWYG, pero es casi WYSIWYG. Entonces directamente hay una persona de contenidos que, sin tener que llamar al equipo de desarrollo, salvo cuando falla la cosa, pues toca ahí y puede decidir en función del idioma en el que esté el site, pues editar los contenidos, pues en este momento en japonés, en inglés y en español. Aquí vemos una ventana modal en la que se está editando el contenido seleccionado en la anterior. En cuanto a las páginas que simplemente se componen de etiquetas y no se componen de lo que es un contenido textual, pues también hay una edición de etiquetas en las que se puede editar directamente en el idioma en el que esté sobre todos los contenidos que aparecen en la web. Entonces tenemos perfectamente separada la edición del contenido. La arquitectura, voy a tener que ir muy rápido, está quedando poco tiempo, estoy enrollando, pues es una arquitectura bastante típica. Esta transparencia la tendréis luego disponible, entonces veis que realmente tenemos un servidor Apache que sirve el contenido dinámico a través de un pool de Mongrels, y el contenido estático pues lo saca directamente el Apache. Y luego hay distintas gemas que tengo aquí relacionadas y que bueno, pues me podéis consultar, preguntarme y os comento lo que hay. Tenemos una arquitectura de Ser Nothing con un balanceador. Si se cae una máquina, no se cae el sistema. Hay un Mongrel concreto para administración, para que nosotros podamos entrar sin competir en recursos con los usuarios, y 2 pools de Mongrel para el resto de los usuarios, cada uno en un frontal. Si una base de datos cae, pues actúa la otra. Entonces tenemos una base de datos master y una base de datos esclava en la que se va replicando todo lo de la master, y si falla la master, pues acudimos a la esclava. Aquí tenemos también la transparencia, que me voy a saltar por técnica, y simplemente pues ahora os paso a contar el tema de la versión 3.2 para que os hagáis una idea. Hemos incorporado ya multidioma en la web 2.0, y digo, la hemos liado parda, ¿por qué? Pues porque el concepto de multidioma es complicado, no solamente es idioma de interfaz, sino el que podamos acceder a la información y filtrarla por contenidos. Ahora os enseñaré una captura. El back office de multidioma también es un tema complicado, la usabilidad para no complicar a los usuarios también, y luego también plantea un problema de rendimiento, con lo cual tenemos una jerarquía de caches ahí montada bastante interesante. Ya hemos montado una infraestructura de notificaciones, un rediseño de la home, que ahora veréis una captura estilo DIG, rediseño de página de ver ideas relacionadas, hemos metido un tema del mes, hemos metido un sistema de promociones, comentarios entre usuarios y Activity Feed. Y en eso, que aquí veis la captura de la nueva home, aquí veis la parte de promociones, el reto del mes y todo eso, pues para que os hagáis una idea, hemos tardado aproximadamente, ahora os cuento aquí, con 3 desarrolladores, que hemos metido una persona más para poder avanzar,
unas 3 semanas. Sí es cierto que teníamos el back office de notificaciones anteriormente ya programado, entonces ha sido incorporarlo al front. Sí es cierto que teníamos bastante infraestructura de multidioma antes, lo que hemos hecho ha sido incorporar todo lo que es la parte de interfaz. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, desde que hemos tenido una definición completa de promociones hasta que se han sacado, han sido prácticamente 7 días hábiles, y a mitad del desarrollo se cambió el concepto, porque se habló de promociones que se podían repetir, que fueran periódicas, etcétera. Entonces, en general, esa infraestructura que os comento, notificaciones en multidioma, más o menos ha sido 1,5 meses hombre, y lo que es incorporar todas esas cosas a la interfaz, pues han sido aproximadamente 3 semanas. Para que os hagáis los que trabajáis con RAIS una idea de la complejidad de esta aplicación, pues puedo comentar que actualmente tiene 92 tablas, 50 controladores y 123 modelos. O sea que probablemente es de las aplicaciones RAIS más grandes que os hayáis podido encontrar. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Bueno, pues he aprendido qué es lo bueno de esto. Bueno, pues como decía Eduard Berat, que no sé quién es, pero la frase me encanta, caminar sobre las aguas y desarrollar programas a partir de las especificaciones es fácil si ambas están congeladas. Entonces, precisamente, si tienes especificaciones congeladas, bueno, pues a lo mejor puedes programar en ensamblador o en C++ para poner un satélite en marcha. Pero no es nuestro caso, ni va a ser nunca nuestro caso, porque estamos aprendiendo con los usuarios y estamos desarrollando algo que es nuevo. Entonces, necesitamos flexibilidad y velocidad. Hemos aprendido, a mí me lo dijeron en la conferencia RAIS del año pasado, que a veces es mejor construir desde cero con RAIS que integrar con otra tecnología. Y eso lo hemos comprobado precisamente con la arquitectura J2E, intentando integrar distintas aplicaciones. Que el prototipo muchas veces es la especificación más formal, como ayer también nos decían, no tiene sentido un sistema en cascada para hacer una especificación, y me he encontrado el caso precisamente hace 10 días en que escribir yo una especificación y contársela a una persona me costaba lo mismo que a Javier Ramírez implementarla. Y luego, bueno, pues que en general se obtiene bastante calidad porque tenemos pocas regresiones. Tenemos bugs, es cierto. Tenemos regresiones, es cierto. Hay cosas que a veces funcionan y dejan de funcionar, pero muchísimo menos que con otros entornos con los que yo he trabajado, y creo que ya tengo experiencia en haber trabajado con muchos entornos. Y bueno, una de las cosas que hemos visto respecto al evolutivo es que la tecnología en buenas manos pues ha dejado de ser un cuello de botella. En lo que es el proceso de implantación de una nueva funcionalidad, no siempre el desarrollo es lo que más tarda. ¿Qué es lo malo? Que te relajas en metodología, con lo cual te acostumbras a pensar en tiempos ridículos en aceptación a la hora de planificar. Yo a veces me asusto porque internamente en temas de marketing pensamos vamos a salir el lunes y el desarrollo termina el jueves, y digo, por Dios, o sea, un poco de tiempo más para temas de aceptación, y en general todavía no nos ha fallado nada y va bien, y que perdemos cierto concepto de riesgo. Como dice el equipo de desarrollo, yo no lo pierdo, digo, yo tampoco, pero es cierto que usar RAIS puede ayudarte a perder cierto concepto de riesgo. Y otro problema es el tema de la gestión de expectativas. O sea, hay problemas que son realmente complejos, y eso os lo digo sobre todo si trabajáis como proveedores, y muchas veces se acostumbra el cliente a que las cosas se hacen realmente rápido. Entonces, cuando hay un problema que es más complejo detrás, es difícil explicar por qué se tarda más. Y yo creo que con esto y un bizcocho, pues ya me están echando con aquí. Así que si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí, o sea, montar esto sin un modelo de negocio, por supuesto. Tenemos un modelo de negocio bastante estudiado que está pensado en 3 fases. Entonces, en este momento nos encontramos en la fase del awareness. Estamos dirigiéndonos sobre todo a gente que quiera aportar ideas libremente. Queremos que se conozca la marca. Precisamente también os invito a todos que entréis, porque en este momento tenemos una promoción que estamos regalando iPods y PSP diariamente por el mero hecho de meter ideas. Entonces, lo que queremos es que la gente meta ideas. Queremos darnos a conocer, y en este momento lo que estamos haciendo es invertir en ser conocidos, invertir en PR, en relaciones públicas en Internet, en medios online y offline. Después, sí tenemos un modelo de negocio que está basado en ingresos por distintos conceptos. Entonces, vamos a empezar a monetizar ideas en base a lo que son lo que llamamos las ideas no solicitadas pero pagadas, que un usuario pueda entrar, dejar una idea que no sea pública. Entonces, claro, esa no es colaborativa, pero que pueda ser vista por empresas que están vinculadas contractualmente a no poder utilizarla salvo que paguen a ese usuario. Entonces, nosotros ahí actuamos como intermediadores. Tenemos el concepto de concursos y private arenas en los que una empresa puede plantear un problema y sacar a que todos los internautas puedan optar a solucionarla a cambio de un beneficio. Y luego tenemos
también un modelo de negocio que está basado en el tema de que como red social, aunque no tengamos en este momento, lo único que se pide a un usuario es un nick y una dirección de correo, nos están pidiendo otra serie de datos, pero sí podemos segmentar a los usuarios en función de los votos que reciben, en función de las categorías o de los tipos de ideas que meten, en función de si son activos o pasivos, y eso se puede utilizar para la búsqueda de talento, se puede utilizar para estudios de mercado, para focus group, para brainstorming. Entonces, realmente tenemos un catálogo bastante extenso de servicios a empresas. Ese tipo de servicios vamos a empezar a implementarlos a partir de enero, pero aún así nos vamos a seguir focalizando sobre todo en esta primera fase en el generar awareness, que la gente nos conozca y de momento obtener algunos ingresos con colaboraciones con empresas, pues para pequeños concursos o para temas sobre todo de sponsorship. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.